Ya nos metimos entonces en educación y vamos a incorporar una voz más, lo vamos a incorporar a la charla. Está en comunicación telefónica Adolfo García, director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Adolfo, buenas tardes. Fernanda Oviedo te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Sos una persona ya de la casa de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto. Has estado dando jornadas de neurociencia y de educación, así que por eso mismo te estamos llamando también para que te incorpores a esta charla. Y un poco preguntarte, ¿no? ¿Cómo van de la mano la neurociencia y la educación? Bueno, a ver, van de las manos de muchas maneras y tal vez algunas de esas maneras están algo infladas hoy por hoy. Hay distintas ramas de las neurociencias que tienen implicancias para conocer cómo aprendemos y también para sugerir líneas respecto de qué tipo de prácticas didácticas o pedagógicas desde la perspectiva del docente podrían redundar en mejores aprendizajes. En ese sentido, digamos, hay muchos hallazgos de ciertas ramas de las neurociencias cognitivas, que tienen un impacto directo en el quehacer educativo. Por ejemplo, estudios sobre cronobiología, que nos permiten entender en qué momento y de qué modo distintas estructuras cerebrales alcanzan picos de rendimiento o declives de rendimiento según el momento del día en el que se está, según la tasa de sueño que se tuvo, según la exposición a luz natural y luz artificial. Otras ramas que tienen que ver con entender qué tipo de procesos son los que están a la base de la formación de recuerdos nuevos, la incorporación de información nueva, cómo distintos procesos permiten apropiar distintos tipos de información. No es lo mismo memorizar y aprender, por ejemplo, que cierta ciudad es la capital de cierto país, una relación arbitraria entre dos palabras y conceptos, que aprender una rutina física, como por ejemplo, cómo hacer un doble paso al jugar al básquet en la clase de básquet, de gimnasia, ¿no? En todos estos temas y muchos más, las neurociencias tienen hallazgos que son relevantes. Pero por otro lado, también tengo para mí que muchas veces se infla el rótulo neurociencias educación o neuroeducación, y hay muchos decires en esta integración que en realidad son conocimientos que no son propios de las neurociencias, son conocimientos que los expertos en educación, sin necesidad de echarle mano a datos biológicos, han descubierto y contrastado durante décadas y no siglos, descubrimientos que también vienen de otras ramas de ciencias tal vez cuantitativas, como ciertas áreas de la psicología, y que de algún modo, tal vez por cierta tendencia novedosa o de moda que ha habido por hoy, al ponerse un ropaje neurocientífico a ese tipo de conocimiento que antecede las neurociencias, parece que se le atribuye un dejo de legitimidad adicional que en realidad me parece un poco exagerado. Bien. Adolfo, Carolina Rotondo te saluda. Es más que interesante lo que nos estás contando porque es un poco lo que estamos hablando en el día de hoy con Roberto Bataller, que nos acompañan, y Marcos Jofre Neila en el tema de hoy. Queríamos consultarte si es necesario que se realice de alguna forma un encuentro, ¿no?, entre neurocientíficos y educadores para que no se infle este concepto de neuroeducación. Definitivamente, o sea, una de las formas de entender cuál es el ámbito, la jurisdicción, si se quiere, en la cual ese cruce de disciplinas tiene, digamos, la capacidad de redundar en contribuciones concretas, sino requiere de un diálogo de ambas partes. No vamos a entender ni los posibles aportes ni las consabidas limitaciones de las neurociencias aplicadas a la educación si solo escuchamos las voces de los maestros o si solo escuchamos las voces de los investigadores. El encuentro y el cruce de experiencias es clave. Por un lado, porque los investigadores que hacemos investigación directa de laboratorio y publicamos nuestros trabajos en revistas internacionales y demás, muchas veces nos encontramos en situaciones de experimentación que son las que nos deparan los hallazgos que después publicamos y se desarrollan, se debaten, se refutan, se amplían, se aceptan,
trabajamos en laboratorios y muchas veces el entorno del laboratorio, por la artificialidad que requiere los diseños experimentales, quedan disociados de la realidad áulica. Muchas veces es difícil saber hasta dónde lo que descubrimos al observar un cerebro estático frente a una computadora, haciendo una tarea monótona, mientras les presentamos 100 palabras aisladas o distintas imágenes, tiene una implicancia para la cognición allá en el mundo afuera, ¿no? En el mundo real. En ese sentido, el diálogo con educadores y con distintos, y no solamente los docentes, ¿no? Con los alumnos y otros actores del entorno educativo es fundamental, pero a su vez ciertamente tenemos que saber canalizar los hallazgos del laboratorio que sirven, aquellos que ya nos permiten tener alguna idea concreta, algunos que son más bien una línea incipiente de investigación y podrán o no redundar en algo, y aquellos que directamente son superfluos. Bien. Adolfo, te voy a hacer una pregunta, porque recién Marco nos hablaba de, un poco lo voy a poner en palabras y corregime si está mal, pero que no era importante en sí la cantidad de neuronas, como se nos dijo en algún momento, sino esa eficacia en las conexiones. Y te quería preguntar en cuanto al aprendizaje, ¿cuáles son los factores que favorecen ese aprendizaje y esa eficacia en las conexiones, si se quiere, y cuáles son los que lo desfavorecen dentro del aula? Si se puede hacer concreto, sí, con ejemplos claros. A ver, la pregunta tal cual la formulás dentro del aula, hoy por hoy no tiene una respuesta directa. Bien. Sí te puedo narrar, es decir, no hay mediciones de conectividad neuronal mientras un alumno está en una situación real áulica. Eso no existe todavía. Bien. Lo que tenemos son siempre extrapolaciones de estudios que, como te digo, hacemos en laboratorios, claro, o a veces investigaciones mucho más intervencionistas e invasivas que se hacen en modelos animales, ¿no? En roedores, en monos, y nos permiten entender qué pasa con las conexiones neuronales en entornos de aprendizaje, exposición a entornos e información nueva. Dicho eso, hay estudios que están relacionados con o enraizados en las neurociencias directamente en entornos áulicos. Por ejemplo, un factor que se ha estudiado recientemente es el factor de la sorpresa. Parece ser que cuando dentro de un entorno áulico, real, natural, se introduce un elemento disruptivo, algo que no forma parte de la rutina de las clases, se mejora la tasa de aprendizaje y retención de información nueva. Hay experiencias también sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras que muestran que si uno compara, por ejemplo, el rendimiento y la tasa de apropiación de vocabulario nuevo, por ejemplo, ¿no? En una lengua desconocida, en distintas condiciones. Por un lado, simplemente leyendo y memorizando las palabras en un libro, un enfoque que sigue lamentablemente siendo muy utilizado hoy por hoy. Y por otro lado, percibiendo esas palabras y simulándolas, actuándolas con el cuerpo, poniendo la totalidad de la corporeidad al servicio de una imitación o simulación del significado de esas palabras, nuevamente la tasa de aprendizaje aumenta escalonadamente. Y no solamente aumenta, sino que termina siendo más duradera en el tiempo. Así como esto hay muchas otras experiencias, ¿no? Pero fíjate que lo que tenemos son resultados sobre el desempeño o la conducta y no una medición cerebral directa, claro, de lo que está pasando cerebralmente en esos entornos, ¿no? Bien, perfecto. Adolfo, no nos queda mucho más tiempo, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguramente en algún momento volveremos a plantear el debate y ojalá podamos hablar también con vos. Muchísimas gracias. Al contrario, va a ser un gusto para mí, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.